es un buen momento para un podcast católica. Podcast católica. Hola, ¿qué tal? Soy Gladison Acevedo y este es un podcast católica. Vamos a conversar sobre feminismo, pero un feminismo visto por mujeres reales y sociales. Un feminismo que va más allá de ser un movimiento, que tiene unas características en donde hay muchas razones por defender. Esto y más es el feminismo. Hoy tenemos la posibilidad de hablar en este podcast con Jessica Amaya, Consuelo Ibagué y Erika García. Ellas son trabajadoras sociales en formación de la Universidad Católica del Norte. Nos contarán acerca de este activismo en tiempos de actualidad, sus conceptos y sus posiciones. Podcast Católica. Así que antes de adentrarnos en temas de feminismo, quiero darle la bienvenida a nuestros micrófonos a Jessica Amaya. Bienvenida entonces acá a Católica. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Bueno, cuéntame, ¿y para ti qué es feminismo? Puedo responderte esa pregunta refiriéndome al feminismo como un movimiento social muy influyente en el que se busca generar conciencia y crear una sociedad donde tanto hombres como mujeres cuenten con los mismos derechos y oportunidades. En este punto cito a Florence Thomas, quien argumenta que el feminismo es una opción ético-política que lucha por construir equidad entre hombres y mujeres. Es buscar que lo que hacen las mujeres, que puede ser diferente a los hombres, tenga la misma valoración. Estoy completamente de acuerdo con lo que menciona esta gran feminista, puesto que hay personas que tienen una idea errónea de su finalidad. Su objetivo nunca ha sido elevar a las mujeres por encima de los hombres. Por el contrario, ha buscado crear una sociedad más justa y equitativa. Entonces hablaríamos de igualdad de género, tanto hombres y mujeres. Consuelo, bienvenida. ¿Y para ti qué es el feminismo? Gracias, Gladys, por invitarme a tu programa. En mi concepto, el feminismo es un movimiento que ha tenido que librar varias batallas, desde el siglo XV, XX y hasta el momento, con diferentes luchas, como son el derecho a la igualdad en el matrimonio, al voto, por los derechos laborales, familiares y reproductivos, donde no ha sido fácil reivindicar el papel de la mujer en una sociedad de tradición machista y patriarcal. Me llama mucho la atención la filósofa Montserrat de Esa Santillán. Ella ve el feminismo como un movimiento social cuyas características principales son solidaridad, percepción específica de la realidad, ruptura y capacidad de producir. La percepción para ella es la realidad, donde cuestiona las ideas normativas y reglas sociales que suponen desventajas para las mujeres. La ruptura se refiere a la disolución de límites y normas de las relaciones sociales, es decir, no permitir el menosprecio o el abuso por el hecho de solo ser mujer. Y también está la capacidad de producir. Esto es la habilidad que se debe tener para la producción de ideas, teorías y acciones colectivas. Es el empuje para los grupos de mujeres encaminados hacia el cambio. El cambio donde todas las mujeres debemos participar. Total, es un concepto con unas características muy particulares e interesantes. Erika, un gusto de tenerte con nosotros. Por favor, danos ese concepto que tienes acerca del feminismo. Emocionada con este podcast. Mis chicas, es el reconocimiento de las mismas capacidades y derechos tanto para mujeres como para hombres. Para mí, hay una frase que completa este concepto. El feminismo es una forma de vivir individual y de luchar colectivamente, escrita por Simone de Beauvoir. Es donde reafirma que el movimiento feminista tiene como objetivo la lucha colectiva de las mujeres por la igualdad en las distintas sociedades. Sin duda, sus opiniones han construido un concepto y un acercamiento tan real que nos lleva a pensar, entonces, ¿cuál ha sido el aporte social del feminismo? Esta pregunta puedo responderla indicando que el feminismo ha sido un movimiento muy importante, que ha logrado avances muy significativos, donde su finalidad principal ha sido promover la igualdad de género,
Gracias a las luchas feministas se ha obtenido un notable progreso en diversos ámbitos. Se puede destacar entre los más importantes el acceso a la educación, la intervención política, la participación activa en el mundo laboral y la igualdad económica. Sin embargo, el feminismo debe seguir trabajando y continuar con un proceso de transformación donde se estructuren mejor todos sus conceptos y determinaciones para que la mujer no pierda su propia esencia. ¿Y cuál es tu opinión, Consuelo? Gladys, han sido demasiados los aportes que el feminismo ha dado a la sociedad contemporánea y actual. Las mujeres somos parte fundamental de la construcción social. Gracias a las luchas mundiales por los derechos de la mujer, es hoy en día que podemos ejercer el derecho al voto, poder vestirnos como deseamos, tener acceso a la educación, poder opinar de nuestras ideas, desempeñarnos en diferentes cargos. Todo esto ha sido gracias a los movimientos feministas que han luchado hasta la muerte porque tengamos un lugar en la sociedad y ayudemos en su construcción para hacer una sociedad más justa e igualitaria. Ahora, Erika, exprésanos tu opinión. Mira, lo social entra a jugar un papel importante para ayudar a la igualdad en los derechos. No significa que las mujeres tengan unos especiales, significa que merecemos lo mismo. Hay grupos sociales que ayudan a defender la igualdad de los derechos. No implica menospreciar o castigar a los hombres. Esto no habla de superioridad ni de discriminación. Podcast Católica. Mujeres, sus ideas claras y referidas me lleva a preguntarles, ¿cuáles serían esas razones por las cuales el mundo necesitaría del feminismo? Para dar respuesta a esta pregunta, me parece oportuno aludir nuevamente a Florence Thomas, cuando menciona que hay que entender que hay muchos feminismos, pues debemos reconocer que las realidades de las mujeres no son homogéneas. También implica situarse en un lugar y un territorio para entender el contexto de las opresiones. Por tal motivo, el mundo necesitará apoyarse en el feminismo para convertir la vida de la mujer, independientemente del lugar o espacio al que pertenezca, en un ambiente protector, tranquilo, seguro y en el que se le brinde la posibilidad de ser escuchada y sobre todo reconocida. Gladys, definitivamente necesitamos el feminismo. ¿Por qué? Porque existen muchas barreras para las mujeres, barreras que parecen invisibles, como la posibilidad de llegar a ocupar cargos importantes y de gran poder, porque aún la sociedad patriarcal no cambia el concepto y piensa que estos cargos solo pueden estar ocupados por hombres. Tenemos que seguir trabajando para lograr que las mujeres tengan a nivel mundial los mismos derechos que los hombres, ya que hay mucha desigualdad y violación de nuestros derechos. Las tasas de feminicidio están cada vez más disparadas y esta lucha debe continuar. Por eso es necesario nuestra unión como mujeres. Qué buena pregunta, mi Gladys. El mundo necesita una sociedad igualitaria, libre de violencia machistas, donde las mujeres puedan vivir sin miedo, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, una justicia y educación sin sesgos de género y sobre todo, tomarse en serio la corresponsabilidad de tareas y cuidados. Porque las mujeres han hecho todo lo que está en sus manos para romper los prototipos estipulados, pero hay muy pocos avances para que los hombres ejerzan su responsabilidad en el campo de los cuidados. Todas las personas merecemos el mismo respeto, los mismos derechos, la misma igualdad, y para ello debemos promover la inclusión y la diversidad, y debemos acabar con la violencia y la discriminación de género. Entonces, gracias por haber estado en este podcast. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, el encuentro estuvo muy enriquecedor. Y hasta este momento, un podcast católica. Mi nombre es Gladison Acevedo. Y quizás necesitamos del feminismo. Es la oportunidad para repensarnos, continuar profundizando en la línea investigadora feminista, que aumente el conocimiento en aquellas áreas que hagan visible a las mujeres y sus vidas. Como dijo Jessica, Erika y Consuelo, se basa en la igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres. Como ustedes bien saben, y con justa razón, hay preocupación por la economía, el sector salud, el desempleo, la niñez y múltiples variables, todas fundamentales. Pero, ¿cuál es el papel del feminismo en la sociedad?
Este es un podcast católica.